Buenas tardes, profesora Zulma. Soy William Cuervo. A continuación presento el desarrollo de la actividad para la unidad 3. Para esta unidad se nos invita a seguir con el contenido programático con esta guía del caso de estudio. Este caso de estudio nos presenta una gestión de servicios y operaciones de una empresa de logística. Con unas clases se nos piden, pues, desde ya digo yo, unas clases, una gestión de clientes, de envíos de vehículos, de conductores y de rutas. Y pues en cada uno se nos presentan ciertos problemas, por decir en cierta forma, y ciertos datos a recibir. Para esta guía y para esta unidad vamos a estar usando métodos y arreglos o arrays y métodos con sus arrays, obviamente. Entonces, se nos presenta una estructura que ya hemos venido trabajando. Se nos invita a lo que está diciendo a realizar métodos propios con variables de tipo arreglo, de arrays. Y aparte vamos a implementar algoritmos de ordenamiento y búsqueda, pero solamente para la gestión de clientes y vehículos, ¿sí? Para este punto ahí me toca el insertion sort, que es mi código termina en 4, y vamos a usar también un algoritmo de búsqueda, va a usar el binario. Bien, a continuación, entonces, empezamos con el código en Java en nuestro IDE Eclipse. Entonces, esta es mi clase principal. Desde esta clase principal voy a estar haciendo la narrativa y llevando desde aquí vamos a buscar los métodos para no ponernos a buscar en cada clase. Voy a mostrarlos desde aquí y desde aquí también nos vamos a ir a los métodos usados. Bien, entonces tenemos nuestra clase principal. Vamos a vamos a traer una gestión logística. Desde esta clase de gestión logística, yo quise desarrollar todos bueno, la mayoría de arreglos, dependiendo de cada clase. Entonces tenemos el arreglo para clientes, para vehículos, para conductores, para rutas y para envíos. Vamos a manejar todos los arrays desde esta clase, ya que también pues en la guía se nos presenta una gestión de logística, pues desde aquí lo quise manejar también como una gestión. Todos estos arreglos comienzan desde cero. Esto lo hacemos con el método constructor. Bien, entonces, ¿qué importamos? Traemos pues esta gestión logística a esta clase. Vamos a recibir los datos. Vamos a ponerle unos valores de 10 a cada arreglo. ¿Por qué? Pues para evitar que la memoria se nos llene, bueno, sí, se nos llene más que todo. Por cuestiones de memoria vamos a usar hasta 10 datos si lo deseamos, aunque para mi ejemplo vamos a usar 4 nomás. En fin, aquí la importamos, traemos la clase y generamos nuestro primer y principal menú. Los menús lo vamos a hacer con, ¿con qué? Con este ciclo do, y vamos a manejar el switch. Vamos a manejar la instrucción de control switch con sus etiquetas de caso y con sus sentencias de ruptura, con break, case y break. Y aquí empieza el menú, la opción, y aquí termina. Si no la recibe, pues no sigue. Entonces, este es el mismo formato que vamos a usar en cada menú, porque vamos a también a ver unos submenús, como este. Entonces, vamos a ver esta misma estructura, la vamos a usar en nuestros submenús. En el primer menú que vemos, nos va a llevar a la gestión de clientes, de vehículos, de conductores, de rutas, de envíos y la opción de salir. Entonces nos invita a tomar una opción y ya dependiendo, pues vamos a ver el primero, que es gestión de clientes, o el segundo es de vehículos y nos van a llevar a un submenú. El primer submenú es el de la clase clientes, que es este. De nuestro submenú de la clase clientes. Para este submenú vamos a manejar unos objetos de tipo y de nombre, apellido, dirección, teléfonos, que son los datos que se nos piden para cada cliente. Según
Según cada dato puesto, pues se va a ir aquí a uno de estos. Vamos a ocupar un espacio de estos 10 de la raíz o de la regla. Entonces, este submenú, en primer lugar, vamos a pedirle, pues si quiere registrar el cliente, si quiere editar el cliente, eliminar el cliente, consultar cliente, vamos a mostrar el listado de clientes y vamos a consultar los envíos del cliente. Y también tiene la opción de volver al menú principal, al primero que vimos. Para esta primera opción, eh, bueno, cuando vamos a registrar, ¿qué vamos a pedir? Un ID del cliente, un tipo de identificación, solo cédula extranjería o pasaporte. Vamos a introducir el nombre del cliente, el apellido del cliente, dirección del cliente, teléfono, correo del cliente. Y aquí ya empezamos con nuestro primer arreglo. Entonces, con la clase cliente y desde la gestión de agregar cliente, que es donde tenemos los arrays, vamos a agregar el cliente. Entonces, con control clic nos va a llevar al primer arreglo, al primer método, que es el agregar cliente, que con el ciclo if y else lo que hace es que toma el cliente, mira, los cuenta a ver cuántos hay y no lo guarda. Si pasamos los 10, entonces nos saldría este mensaje, no hay espacio para más clientes. Eh, bien, entonces seguimos aquí. Vamos, y de una pues se va a ordenar el cliente por nombre. Bueno, eso nos va a servir más adelante para esta parte de listar clientes, y ahorita lo vemos también. Control clic, método público void, ¿por qué? Porque solamente va a recibir los datos que va a recibir y nos va a mostrar el nombre del cliente, lo va a comparar y nos lo va a mostrar. Ahí lo tenemos. Si es válido, si entra, si sirve, lo vamos aquí a recibir y queda como la clave y vuelve otra vez al ciclo. Si está, si no está, si se recibe, si no se recibe, y se suman, se van sumando y se van guardando y por medio del insert and sort, pues se van a guardar por nombre. Para nuestra segunda opción del menú, vamos a recibir vamos a editar el cliente, perdón. Vamos a editarle el ID. Bueno, no se va a editar, perdón, pero para editarlos, para llamar al cliente, ¿qué vamos a hacer? Por medio del ID del cliente, vamos a ingresarle un nuevo nombre, un nuevo apellido, una nueva dirección y un nuevo teléfono y un nuevo correo. Esto lo vamos a hacer con un método booleano, ¿sí? Con un método booleano y con este otro método de editar cliente, vamos a editarlos y se va a actualizar. Si no se actualiza, si no se permite, ¿qué nos va a salir? No se puede actualizar cliente. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Control clic y aquí vamos a ver. Si no se cumplen este arreglo, no nos va a dejar actualizarlo. Y si sí, pues nos va a dar clic de una vez cliente actualizado correctamente en pantalla. Hoy si no, si cliente no encontrado es por si metemos mal el ID. También nos toca usar en esta condición esta opción. Si no se llega a encontrar un ID, por ejemplo, el cliente es el 123, pero lo puse solo 124, entonces no nos va a dejar y de una vez nos va a sacar return false. Por eso es un método booleano. Para la tercera opción seguimos aquí, lo mismo, ingresar el ID del cliente. Vamos a eliminar el cliente y, y se va a eliminar pues con este método, el método de eliminar cliente. Perdón. Control, aquí vemos el método para eliminar el cliente en la unidad anterior. Nos toca ahora simular, en este caso sí, sí los podemos eliminar. De pronto sí, yo creo que va a eliminar también un cliente ahorita en el ejemplo cuando muestre el funcionamiento. Sí, y pasa lo mismo con el ciclo. Si metemos un número que no es un ID, no nos va a dejar, pues no va a eliminar a nadie. ¿Por qué? Porque no existe con ese ID ningún cliente registrado en el arreglo. Seguimos con la opción 4, que es para buscar cliente por ID.
y pues es breve, es prácticamente un método de mostrar información, pero para este método vamos a usar el... bien, entonces seguimos. Entonces el listado de clientes es con el método de listar clientes, que en sí es mostrar información prácticamente. Vamos a ver cuáles clientes se han inscrito por medio del ID, bueno, con sus datos. En fin, de la opción 6 simplemente vamos a ver los clientes que tienen pues un envío, si tienen el envío. Con este método, consultar envíos por cliente. También va a ser con método booleano y con el ciclo for. Ahí vamos a ver, vemos que y nos va a mostrar el get, el cliente, y nos va a mostrar la información que tiene el cliente y si tienen envío, según el envío. Aquí vemos que se importa la clase envío. Bien, entonces seguimos con submenú, que es de gestión vehículos, que es prácticamente lo mismo, que tenemos aquí unos tipos generados con un método con unos métodos también de la clase Scanner y también con la gestión logística. Vamos a registrar el vehículo, editar vehículo, prácticamente lo mismo que con cliente, entonces esta parte prácticamente me la salto. Vamos a ver, digamos, por ejemplo, vamos a ordenar las placas, lo mismo. Vamos a pedir las placas del vehículo, va a ser como el ID, las placas va a ser la identificación del vehículo, tipo de vehículo, vamos a modificar el tipo de vehículo, la capacidad y el propietario. Ok, también con la opción de editar vehículo en la clase, perdón, el método de editar vehículo. Entonces vamos a poder editar el vehículo, la capacidad y el propietario. Y se va a actualizar correctamente. Y también lo vamos a ver ahorita en pantalla. Así que con la opción de ingresar el estado del vehículo, vamos a ver el estado del vehículo, si está activo o inactivo. Y según lo que esté, pues el estado se va a mostrar con este método y con el ciclo for each. Ya hay pues la opción de volver al menú, otro submenú, que es el de menú de conductores para la clase de conductores, para la clase conductor. Vamos a recibir unos tipos de datos y pues con este tipo, con este variable es que se crea el menú, se le da un valor al menú. Se reciben estos datos prácticamente similares que registrar el conductor, vamos a editar el conductor, eliminarlo, asignar un vehículo, consultar, vamos a consultarlo según el estado y consultar entregas de conductores. Y vamos a volver al menú principal, también con el método, con el switch, con su case, con su break, según cada tipo, con el ID del conductor, tipo de identificación, el nombre del conductor, licencia del conductor, todos los datos aquí y si vamos a modificar el conductor, ahí se crea el conductor. Ahí se agrega y vamos al método, aquí se agrega lo mismo que agregar a una persona, que a un vehículo, exactamente lo mismo, se repite su licencia y se actualizan sus datos, se elimina también el conductor si quiere. Aquí tenemos también el método para eliminar el conductor. Todos los métodos prácticamente se repiten. La verdad se me hizo un ejercicio bastante bueno. Nos permite de verdad memorizar bastante cómo son los métodos suborden, porque prácticamente se repiten. Se repiten los métodos, lo mismo, mostrar información, según que el get, según el de cuál signo case, que nos recibe ya sean mayúscula o minúscula, las compara, en fin, y volver al menú. Otro submenú que es el menú de rutas, con el tipo de escáner, con la clase escáner, por todo, vamos a usarla para recibir estos datos con la gestión logística. ¿Por qué? En gestión logística tenemos los arreglos, también para las rutas, para la clase de ruta. Lo mismo, vamos a recibir unas rutas, le vamos a dar un código, una ciudad destino, las distancias en kilómetros y se crean las nuevas rutas y este dato dónde va, a agregar ruta, que es que esta variable. La variable igual que recibir el cliente, igual que crear vehículo, igual que conductor. Para ruta tenemos el mismo modelo, que es un if, un conditional if con su else, y nos muestra aquí. Y si llenamos los días, pues nos va a salir este mensaje, no hay espacio para más rutas. Bien,
Seguimos aquí, se edita también la ruta, exactamente lo mismo, se edita la ruta. Vamos a eliminar la ruta también con su método de eliminar ruta. Y vamos a mostrar también las rutas, que es prácticamente el método de mostrar información. Y la opción pues, de volver al menú principal. Para el submenú también de envíos, que personalmente se me hizo el más complejo, vamos a manejar lo mismo, que es registrar envío. Vamos a actualizar el estado del envío, consultar envíos por cliente, listar los envíos, consultar historial de los envíos, volver al menú principal. ¿Por qué se me hizo lo más complejo? Porque los envíos van a ir asociados prácticamente a todas las clases. Entonces, para estos métodos prácticamente vamos a usar los otros métodos y las otras clases. Entonces se van a unir prácticamente todas las... Es una opción, yo lo veo así, como que se unen todas las clases en un solo método. Entonces seguimos aquí con el método para crear el envío, su código. Y ya empezamos aquí, se busca el cliente por ID, según el cliente del ID, pues porque cada envío va a ir asociado a un cliente, ¿sí? Cada envío va a ir asociado a un código de la ruta, entonces vamos a buscar el código de la ruta. Aquí volvemos a usar este método, lo traemos y ahí nos va a ir ligado a cada envío, su ruta, su cliente, su conductor. El paquete nos va a mostrar, según el peso también, se va a generar un algoritmo para el valor del paquete y si a la final se agrega el envío. Aquí tenemos, perdón, el peso del paquete. Ya, bueno, aquí se crea como tal ya el paquete, se reciben todos los datos en estos tipos de esta misma clase. Y se crea el envío. Vamos a actualizar el código del envío con este método, actualizar el envío. Este método fue para mí el más complejo que he visto. Estoy echando harta, creo que fue lo más demorado. Y pues para este método, en sí lo que hicimos, lo que se genera es un método de ciclo de vida, ¿sí? Que controla cómo avanza y se asegura que controlar y devolver todo esté sincronizado. ¿Qué va a estar todo sincronizado? El vehículo asignado, el conductor, el estado, el cliente, o sea, todo va a ir unido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de este ciclo. Sí, este código lo que hace es que localiza el objeto. Aquí localizamos el objeto según el código. Y si no tiene, pues, ¿qué va a hacer? De una null. ¿Sí? Contrario al método que hace, null, ya. No nos deja seguir. Y si sí tiene, entonces de una vez nos va a mostrar el estado y que va a salir. En este caso, si le ponemos registrado, registrado, pero no lo va a cambiar de una. Se genera un ciclo, ya pasa a ser en ruta, y si está en ruta, entonces el conductor también va a estar en operación, y si el conductor está en operación, entonces el vehículo está en ruta, ¿sí? Y se nos va a generar, y queda ese dato guardado en donde, en el historial, y aquí concatenamos con el estado. ¿De qué? También del envío. Y entonces aquí lo mismo. Y si entonces ese está en ruta, entonces pasa a estar entregado. Si está en ruta pasa a ser entregado. Y si está entregado, ¿qué pasa? El conductor pasa a estar disponible y se actualizan los datos. Se actualizan lo mismo, el estado está disponible, listo, y pasa y se concatena en el historial del estado. Y lo mismo aquí, si está ya entregado, entonces para no generar un ciclo infinito, puse el devuelto aquí y ya se cierra el código, se cierra, perdón, el ciclo y se genera ya el método aceptable. O sea, no queda rodando y rodando, sino ya cierra aquí y ya, y no hay más estados, ahí ya se cierra. Cuando nos sale este mensaje es que ya no hay más estados y queda ya la historial listo. Y se actualiza el estado y nos va a mostrar el estado. Si ponemos un dato mal del código del envío, pues nos va a salir de una vez este dato. Y se genera este método que es hermoso, hermoso, pero sí complejo. ¿Para el qué?
para actualizar el estado del envío. Vemos el estado del envío. Bien, entonces seguimos. Aquí ya con el código del envío, vamos a buscar el envío también por código y entonces vamos a mostrar prácticamente un método de mostrar información. Ya para terminar esta parte de mostrar todo mi código, voy aquí a gestión logística, a mostrar toda la longaniza que se hizo, aquí con los arreglos, métodos, método constructor y con todos los métodos. El algoritmo de búsqueda binaria que también se nos pide en la guía es este. ¿Para qué? Para buscar según el ID a los clientes y ordenarlos. Entonces, aquí usamos la búsqueda binaria. Vemos, bueno, editar cliente, eliminar cliente, listar clientes, ordenar por nombres. Lo mismo para el CRUD de envío. También aquí generamos ¿qué? Un método de búsqueda binaria. No, en vehículo no es en vehículo, perdón. Entonces, tenemos aquí el vehículo, los métodos consultar, de agregar, de listar, editar, se repiten los métodos, se repiten, ordenar por placa, puros métodos aquí, actualizar el estado, eliminar vehículo, el CRUD de los conductores, vamos a editarlos, eliminarlos, en fin. Vamos a listarlos, asignarle un vehículo, también a los conductores. Vamos a consultar las entregas de los conductores, también con este método y con su for, con el ciclo for, perdón. Vamos a hacer el CRUD para las rutas con sus métodos de agregar ruta, editar ruta. Eliminamos también las rutas. Buscar una ruta por código, también podemos hacerlo. Y vamos a listarlas, mostrarlas, buscar. Desde aquí manejamos todos estos métodos. Tenemos aquí la clase también cliente, con su método constructor, con sus getters y setters, con su método de mostrar información. Vamos respetando el sistema, las líneas pues que vamos manejando ya hace más de un semestre. Lo mismo aquí, el conductor con sus variables, método constructor, getter y setter. Aquí tenemos el de mostrar información y un método para asignarle el vehículo al conductor, también lo tenemos acá. Nos toca traer ¿qué? Desde la, desde el, perdón, vamos a traer el vehículo y se lo vamos a asignar al conductor con el número de placa. Según el número de placa, vamos a darle al conductor un vehículo que va a mostrar en pantalla. Aquí tenemos la clase envío, esta fue de las más complejas. Vamos a calcularle el costo, tenemos también un método aquí, que desde el constructor ya le tenemos aquí sus códigos. Tenemos un método propio también aquí para el peso del paquete. Este es el que sí el algoritmo que nos va a calcular el precio. Está aquí, que es el peso del paquete por 500 y más la distancia de la ruta por 80. Este nos va a calcular el precio, eso tenemos a ver ahorita en pantalla, nos va a calcular el precio del envío. Y vamos a mostrar la información con los getters y setters y como tenemos en el envío, tenemos unidos prácticamente todas las clases, pues aquí con los getters vamos a mostrar en pantalla todos los datos. Todos los datos, vamos a concatenar aquí todos los getters de las placas del vehículo, las distancias, las ciudades, todo, para que salga bien ordenado, bien bonito en pantalla. Y también un método para el historial, también nos puede generar un método para mostrar el historial que es similar a mostrar información, pues vamos a mostrar también el historial de los estados con sus apellidos, nombres, clientes, todo, en el peso, todo. Y vamos a ver el estado actual. Lo mismo aquí en ruta, vamos a generar también su código, ciudad de origen, ciudad de destino, la distancia, el estado. Y vamos a poner aquí sus método constructor, sus getters y setters, su método de mostrar información. Lo mismo para vehículo,
con su placa, tipo, capacidad, propietario, el estado, el historial. Lo mismo el constructor, sus getters y setters y su mostrar información respetando el orden que venimos manejando nosotros en clase y que se nos pide también por buenas prácticas. Aquí lo tenemos. Creo que en este fondo puse, esto sí sé que no es muy esto, sumarle aquí para, bueno, para ahorrarnos también pues se va a ver más bonito, pero nos ahorramos el ponerle los kilos pero tengo entendido que no es muy aceptable hacer esto. En fin, aquí tenemos entonces ya para terminar todo esto y desde ya muestro, pues voy a mostrar en otro video la parte de la funcionalidad, pero desde ya muestro los datos que vamos a ir mostrando, calculando aquí en unas tablas de Excel. Vamos a ir manejando estos datos, pero ya lo veremos en un próximo video. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya seguimos hablando en el otro video.